Muy buenos días, amada Iglesia Jesús de Nazaret. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar reunidos en torno a este nuevo formato de televisión y de video para poder compartir en unos momentos más. Nuestro pastor Alejandro Loya compartirá el mensaje que tiene preparado para todos nosotros. Damos gracias a nuestro Dios que podemos continuar a hacerlo en plena libertad. Y continuando con la palabra de nuestro Señor, en la lectura de Salmo 146 nos dice, damos tiempo para que tengan el Salmo 146 del 1 al 5. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día permanecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Esta es palabra de Dios. Si me permiten, acompáñenme en una oración. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Señor, te damos esta mañana, porque estamos reunidos, mi Señor, porque hemos venido a ti para escuchar de tu palabra y alimentarnos, Señor, con ese alimento espiritual que necesitamos todos y cada uno de nosotros, mi Señor. Usa, mi Señor, al pastor Loya para poder transmitir palabra por palabra en nuestra mente, que quede fija esa palabra tuya, Señor, que nos compartirá nuestro pastor. Te pedimos, Señor, porque tú te agrades, porque estas alabanzas sean de tu total agrado y permite, Señor, que con un corazón dispuesto podamos acercarnos a ti. Cada uno en lo personal podamos hacerlo, mi Señor, porque te lo pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eres el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
Jesucristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de delicia, Rey de gloria. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas tú nunca me has fallado, Dios. La
espera terminará. Y sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, y lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres
queremos felicitar a un solo cumpleañero de esta semana, Oscar Burgos Yuc, Oscar Burgos Jr., el día 24 de agosto estará cumpliendo años. Te mandamos un abrazo. Y de aquí nos movemos al tiempo de oración pastoral. Hay muchas necesidades por las cuales orar y yo te pido que ahí en tu lugar ores por tus vecinos, amigos, por aquellas personas de tu familia que han estado padeciendo por el coronavirus, algunos con algunas batallas por los recursos, por el trabajo en medio de la pandemia. Oramos en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Oscar Burgos Yuc, porque estará cumpliendo años esta semana. Llénalo de tu presencia, de tu poder y de tu palabra. Y oramos también por nuestra Iglesia Jesús de Nazaret, que traigas un despertamiento espiritual, un avivamiento, Señor. Te pido que tú nos dirijas para que podamos buscarte, Señor, en la palabra, buscarte en oración desde temprano, de mañana, que escuches nuestra voz. Que esta pandemia nos lleve más cerca de ti, a tu palabra, a vivir cerca de ti, de tu corazón. Oramos por nuestros vecinos, amigos, familiares que de alguna manera están padeciendo esta pandemia, ya sea en su propio cuerpo o con alguien enfermo en casa. Que en medio de la angustia, de la tribulación, de la ansiedad, encuentren esperanza, paz, salud y bienestar y te encuentren a ti, Señor, cara a cara, en un arrepentimiento, en fe, en conocimiento tuyo. Padre, oramos también por aquellos que están sin trabajo, batallando, Señor, por el empleo, por la provisión para la casa, que tú los dirijas, que no falte el pan de cada día en sus mesas. Provéeles como lo sabes hacer, de manera sobrenatural, como lo has hecho, Señor, siempre, que nunca has dejado desamparado a tu pueblo. Señor, bendice a nuestra ciudad y puerto de Acapulco, a nuestro estado de Guerrero, a nuestros gobernantes, tanto a nivel municipal, estatal o federal, dándole sabiduría para este tiempo, Señor, de cómo llevar la economía, las finanzas, el trabajo, las actividades diarias, Señor, cómo dirigir a esta nación, sobre todo para que vuelva a ti. México te necesita. Así como en el tiempo de Josías, en el tiempo del Antiguo Testamento, que vivían una apostasía, un abandono total de ti, así está nuestra generación, te ha abandonado. Te pedimos que perdones a esta generación, que sanes nuestra generación, que nos volvamos a ti, a tu palabra. Es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos en este momento continuando con el culto, en el momento de los diezmos y ofrendas. Recuerda que están disponibles la cuenta de Afirme a nombre de la Iglesia Jesús de Nazaret. Están ahí los datos en la que puedes hacer tus depósitos de tu diezmo o de tus ofrendas, o si prefieres hacerlo en efectivo, entregarlo en sobre cerrado en la iglesia. Puedes venir a la iglesia, hay un horario de 9 a 5 en la que está nuestro hermano Isidoro, y si no, puedes comunicarte también con nuestro hermano Tomás Capielo para poder hacer la entrega de tu diezmo y tu ofrenda. Recuerda que en Malaquías 3:10 nos recuerda y nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Demos con alegría y gozo nuestros diezmos y ofrendas. El Ministerio de Oración tiene un desafío para esta semana. El día de mañana, del 23 al 29 de agosto, es decir, de mañana lunes hasta el domingo último del mes, estaremos 7 días de oración a las 7 de la mañana a través de la plataforma Zoom. Allá abajo viene la información del ID y el código de acceso. Si necesitas la liga, comunícate con Rosy Benítez o Blanca Adriana Reyes, que te podrán dar más información. También tenemos el redondeo. Recuerda que en las tiendas de Soriana y en Oxxo tuvieron a aceptar en este programa de redondeo
para el favor de la Casa Hogar del Niño de Acapulco. Durante el mes de agosto y septiembre estamos transcurriendo este mes donde se está acumulando los pequeños centavos que se van agregando, pero sabemos que se convierten en pesos y deseamos que se conviertan en miles también. Así es de que si tú tienes a bien ir a comprar a Oxxo y a la tienda Soriana, dona esos centavos o pesos que pueden ser de mucha utilidad para los niños de Casa Hogar. La Iglesia Jesús de Nazaret, a través del Ministerio de Educación, les invita a participar en el nuevo curso Confesión de Fe de Westminster. Es un curso de doctrina básica para que nuestra fe sea profunda y tengamos una experiencia personal con Dios profunda en medio de una generación que está perdiendo el conocimiento de Dios y los valores. El curso inicia el domingo 29 de agosto. Está dirigido a todos los miembros de la iglesia y las clases se realizarán de manera virtual en un horario de 7 a 8 de la noche. Es importante que adquieras tu libro. Me dará mucho gusto tenerte en esta clase virtual todos los domingos a las 7 de la noche. Solicita mayor información con nuestro hermano Tomás Capielo. Iglesia Presbiteriana Jesús de Nazaret, una iglesia comprometida que comparte a todos el amor de Cristo. Amados hermanos y amigos, este mediodía de este domingo 22 de agosto iniciamos una nueva serie muy breve, la serie de agosto, mes de la Biblia. Vamos a tomar estos 2 últimos domingos del mes para reflexionar acerca de las Sagradas Escrituras. Y el título del mensaje de hoy es Encuentro con las Sagradas Escrituras, y les pido que me acompañen en el capítulo 34 del libro de Segundo de Crónicas en el Antiguo Testamento, y vamos a leer de los versículos 14 al 28. Tengo la versión nueva internacional y nos dice de esta manera: Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al rey y le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo en cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y los trabajadores. En sus funciones, el cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías: a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que estaba escrito en este libro. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva y nieto de Jarjas. Hulda le contestó: así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído: como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar,
y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Acompáñame con una oración. Padre Celestial, en tus manos encomendamos la reflexión de este mediodía. Oramos que así como hemos leído, tu palabra nos sacuda, sea una palabra poderosa en nuestro corazón y que nos haga cambiar para tu gloria y tu honra. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos dirija, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te acuerdas cuando tenías 8 años de edad? Puede ser que no te acuerdes qué hacías a esa edad. Quizás ibas a la primaria, los de nuestra generación jugábamos canicas o trompo en la calle, ¿verdad? ¿Qué hace un niño de 8 años de edad el día de hoy? Juega Minecraft, está con su celular, ¿verdad? Está conectado a sus redes sociales. Corre el año del 632 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2600 años. En el sur de la tierra prometida hay un reino que se llama Judá, cuya capital es Jerusalén. Y en Jerusalén se sientan en el trono los descendientes de David. Sin embargo, es una época de decadencia espiritual y apostasía. El joven rey Josías comienza a reinar a los 8 años de edad. A diferencia de su padre y de su abuelo, que fueron malvados, el rey Manasés, el rey Amón, fueron perversos. Este es un hombre, un joven, un niño de 8 años de edad que tiene como propósito buscar al Señor. A los 16 años comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Sí, mientras muchos adolescentes y jóvenes a los 16 años no saben qué van a hacer con su vida, él ya sabía que su prioridad era buscar al Dios de su padre David. Cuando él tenía 20 años, comenzó reformas religiosas y un avivamiento, una transformación en el reino de Judá. El templo de Jerusalén estaba abandonado, entonces levantaron fondos, finanzas para reparar ese templo. Y a los 26 años, mientras ellos hacían esas reparaciones, se encontró el libro de la ley de Dios. Tenía 26 años de edad cuando él encontró el rollo del libro que estaba en el templo de Jerusalén. Amados hermanos, amigos, en esta historia vemos que el encuentro de un libro olvidado se convierte en un encuentro poderoso. El título del mensaje de hoy es Encuentro con las Sagradas Escrituras. Tengo una pregunta de reflexión antes de entrar al mensaje. ¿En qué momento las Escrituras pierden su poder? Y la respuesta está en el reino de Judá en ese tiempo, cuando olvidamos las Escrituras, cuando las dejamos abandonadas, cuando dejamos de creer que es palabra de Dios. La historia del rey Josías en el segundo libro de Crónicas, sus reformas, el avivamiento espiritual que dio como resultado el haber encontrado las Escrituras, nos muestran que la palabra de Dios es poderosa. Y pueden ver aquí una línea de tiempo desde la construcción del templo de Salomón en el año 1000 antes de Cristo. Vemos que se divide el reino cuando muere Salomón y Samaria, el reino del norte, en el año 721.
Casi 100 años, un poco más de 100 años después, caería Jerusalén en el año 586. A los del reino del norte se los llevan los asirios deportados y a los del reino del sur se los llevan los babilonios. Mucho antes de la caída de Jerusalén por Nabucodonosor, Dios envía a un rey llamado Josías, por ahí del año 640, para atraer un avivamiento. Y la marca característica del reinado de Josías en esa fecha alrededor del 630, 640 antes de Cristo es el hallazgo, el encuentro de la ley de Dios. Y para eso, pues yo quisiera presentarles esta pregunta que nos va a guiar durante toda la reflexión bíblica de este mediodía. ¿Cómo se desata el poder espiritual de las Escrituras? ¿Sí? Estas Escrituras tienen poder espiritual. Entonces hay una pregunta muy importante. ¿Cómo se desata ese poder espiritual en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia local, en nuestro mundo el día de hoy? ¿Y cómo se va a desatar o se ha desatado a lo largo de la historia? Y vemos que se desata de una manera muy peculiar, muy especial. Y lo leemos en los versículos 14 y 15. Dice así: mientras ellos, es decir, los enviados del rey Josías, sacaban el dinero, habían hecho una colecta, que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Esto nos lleva al punto número 1 de nuestra reflexión bíblica. El poder de las Escrituras se desata al leerla y al escucharla. Y entiéndase que leer no solamente es una lectura de información, y escuchar no solamente es que entra a tu oído, sino en la Biblia escuchar significa obedecer también. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 15 al 19, nos dice lo que ocurrió cuando se leyó el libro de la ley. Dice: Hilcías le dio el libro a Safán. Versículo 16. Y éste llevó el libro al rey y le dio más noticias. Todo lo que fue encomendado a sus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en manos de los encargados y de los obreros. Versículo 18. El escriba Safán también informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, fíjese, hay dos verbos muy importantes aquí. La primera parte es que este escriba, Safán, lee ese rollo de libro que se encontró en la casa del Señor. Algunos eruditos señalan que el libro que encontraron, el rollo del libro, era el libro de Deuteronomio. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo que debía estar una copia del libro de la ley y dentro del santuario donde estaba el arca del pacto? Adentro iba a servir como un archivo, y ese libro de la ley lo tenían que copiar y el rey lo tenía que leer continuamente. Siempre tenía que leerlo. Y por muchos años habían olvidado esta práctica, la práctica de la lectura de la ley y de la obediencia de la ley. Sabían que había una ley, pero dejaron de leer el libro. Amados hermanos, nosotros como cristianos hemos crecido con el libro, la Biblia, quizás la Reina Valera, y ya se nos hace muy común leer la Biblia. La Biblia es un libro espiritual y cuando nosotros lo leemos tiene un poder sobrenatural para transformar. Pero mientras nosotros tengamos este libro en el armario, o esté cerrado el libro porque estamos ocupados con nuestras cosas, no se desata ese poder. Necesitamos leerle las Escrituras a nuestros hijos desde que son pequeños. Aun cuando son jóvenes, necesitamos leerles las Escrituras, leer como familia las Escrituras, que el papá tome la iniciativa
y lo haga así como lo hizo este escriba, tome el rollo de la ley y les lea a sus hijos. No tiene que ser algo tan pesado, religioso, sino simplemente puede ser una lectura que abarque un párrafo y después se hace una oración. No tenemos que castigar a los niños, en poner corcholatas o hincarlos ahí como una penitencia, ¿verdad? No tenemos que hacer eso. Tiene que ser algo lleno de gozo, lleno de alegría. En segundo lugar, vemos que es una palabra poderosa porque nos sacude y nos cambia. ¿Sí? Y esto lo encontramos, avanzamos. La palabra nos sacude y nos cambia. En 2 de Crónicas 34, versículos 19 al 21. ¿Qué ocurre cuando nos sacude la palabra? Lo que le pasó al rey Josías. Primero, él tiene pesar, es una actitud de luto y tristeza por el pecado. Lo vemos que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Imagínense estar oyendo las maldiciones de Deuteronomio que han dejado la ley de Dios y dice, todas estas maldiciones te van a alcanzar. Tus enemigos te van a perseguir, no vas a tener paz, vas a tener plagas en tus cosechas, tus hijos se van a morir, van a ser llevados como esclavos. Y todo eso ha ocurrido. Al reino del norte le pasó, Samaria se fue a la deportación, al cautiverio, a la dispersión. 10 tribus desaparecieron y quedan 2 tribus, y son 2 tribus que han sido diezmadas y están siendo oprimidas por sus enemigos. Todo porque se habían olvidado de la ley. Y entonces el joven Josías, de 26 años, al oír las palabras, rasgó sus vestidos. Ese rasgar sus vestiduras es una señal de luto, de un pesar, de una tristeza muy grande. Y no puede quedar el luto solamente como una tristeza o un pesar, tiene que llevarnos. El cambio de actitud nos lleva a buscar el consejo de Dios. Es decir, es algo interno, primero, tener un pesar por el pecado, pero se manifiesta de manera externa. O sea, la fe tiene que ser visible. Cuando eres confrontado por la palabra de Dios, no solamente sientes tristeza, sino hay cambios concretos, y es lo que le ocurrió al rey. El rey no solamente rasgó sus vestiduras, sino vemos en el versículo número 20 que él toma acciones prácticas. Hay evidencias claras de un cambio en su vida por oír y obedecer la palabra. Por la lectura de la palabra vienen evidencias de un cambio de actitud. Y vamos a encontrar en el versículo 20 que definimos prioridades. Versículo 20 dice, el rey ordenó a Hilcías, el sumo sacerdote, fíjese quién está aquí, el sumo sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, o sea, 2, el segundo, el padre de un futuro gobernante, es un hombre importante dentro de la élite política. Abdón, hijo de Micaía, él era hijo de un profeta, una persona muy importante también. El escriba Safán era el secretario de Estado, el primer ministro. Y Asaías, siervo del rey u oficial del rey. 5 personas son convocadas por el rey porque es una prioridad de Estado, es muy importante para el reino. De esto depende el futuro del reino de Judá. En segundo lugar, que va muy relacionado, determinamos lo que es de vital importancia para el liderazgo y para el pueblo de Dios, versículo 21. Vayan y consulten al Señor por mí, dice, y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Busca el consejo de Dios. Se tiene que regresar a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, otra evidencia que encontramos es que este encuentro con la palabra de Dios nos hace reconocer nuestra posición delante de Dios. Versículo 21, la segunda parte. Porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro.
El amor y la ira de Dios no fluctúan como si fuera un ser humano, que tú sientes mucho amor y de repente en un bajón de ánimo tienes mucha ira. Dios no funciona de esa manera. Su amor es constante, o sea, Él no tiene los altibajos emocionales como nosotros los tenemos. Su amor y su ira son constantes. Déjemelo definir de esta manera. Depende de la posición que tú tengas, experimentas su amor o su ira. La posición en la que Judá, el reino de Judá, el reino del sur, Jerusalén, el rey Josías y todos sus oficiales están del lado de la ira de Dios. O sea, ellos sienten que la tierra se ha abierto y lo que se ve abajo es un lago que arde con fuego y azufre. Sienten la ira de Dios, ¿sí?, en su vida por haber oído las palabras de la ley y las maldiciones por no guardarla. Entonces el pesar que sienten en su posición, saben que no es la correcta, están parados de manera equivocada, en el lado equivocado de la presencia de Dios, es decir, bajo su ira. Y en un momento más vamos a darnos cuenta cómo nos movemos de estar bajo la ira de Dios a estar bajo su misericordia, ¿sí? ¿Cómo podemos movernos? Y este es el poder sobrenatural de la palabra. O sea, la palabra te muestra como una radiografía a tu alma y abre el piso debajo de ti y lo que ves es un abismo profundo de fuego que arde y que te espera por haber abandonado a Dios. Y esa es la posición en la que se encuentra el reino de Judá hasta ese tiempo en que Josías ha encontrado la ley de Dios a la edad de 26 años. Esto nos lleva al punto número 3. La palabra es poderosa porque en ella Dios nos responde. Y vemos de qué manera Dios le va a responder. El rey junta a sus 5 ministros más importantes del gobierno y los envía. Vayan a consultar al Señor por mí. Necesitamos el consejo de Dios. Y mire dónde lo va a encontrar. Algunos dicen que la Biblia es machista, es patriarcal. Se equivocan, ¿sí? En la historia de las Escrituras encontramos el papel de la mujer reivindicado. Y en esta época de apostasía, de oscuridad espiritual, la persona indicada para guiar al rey, a sus ministros, a Dios, es una mujer que se llama Hulda. Segundo de Crónicas 34:22 nos dice de la siguiente manera. Entonces Hilcías, el sumo sacerdote, fíjese, el sumo sacerdote, fue con los que el rey había dicho, él y 4 personas más, a la profetisa Hulda. O sea, la palabra de Dios va a venir a través de la manera menos esperada para esta generación. Y en la generación del rey Josías encontró el consejo de Dios en una mujer de Dios, en una mujer entregada a Dios, la mujer profetisa Hulda. Amadas hermanas, a lo largo de la Biblia encontramos mujeres muy importantes y en esta generación Hulda es muy importante. La profetisa no nos adivina el futuro, sino nos lleva al pasado, a la ley de Dios. El profeta o la profetisa no tienen un mensaje nuevo. Su mensaje es: vuelvan a la ley de Dios, a Deuteronomio, a Levítico, a Números, regresen a la ley de Dios. Su mensaje no es que ella cae en trance y ve el futuro, no. Eso sería adivinación, sería hechicería, sería augurios del futuro que el Señor nos prohíbe que nosotros consultemos a los muertos, consultemos los horóscopos, consultemos las cartas o cualquier cosa de maldición que el Señor señala respecto a este punto. Esta mujer está conectada con Dios.
Amadas hermanas, nos hacen falta en la iglesia Jesús de Nazaret mujeres de Dios, mujeres que viven conectadas con el Señor, mujeres que están de rodillas delante de su Padre, que escuchan el latir del corazón del Padre Celestial, que conforman su vida a las Escrituras como Hulda. Esta mujer Hulda es una mujer de Dios que sirvió a su generación cuando el rey Josías más lo necesitaba. Una autora que se apellida Moxo, citando a otra autora que se apellida Belleville, señala lo siguiente, cito: el tamaño y el prestigio de la embajada que buscó el consejo de la profetisa Hulda indica algo no solo sobre la gravedad de la situación, sino también sobre la estatura profesional de Hulda. Era una mujer de Dios y esta estatura la reconocen el secretario de Estado, el sacerdote, el ministro personal y el sumo sacerdote y el rey reconocen a esta mujer. Una mujer íntegra porque fueron a escuchar la palabra de Dios de sus labios. Hulda da dos respuestas al rey Josías. Vamos a ver dos respuestas que da la profetisa Hulda. La primera respuesta es algo que no nos gusta escuchar, pero es importante porque los profetas señalan estas dos cosas, estas dos respuestas. Todos los profetas van a hablar de estos dos temas: juicio contra el pecado. Porque al enfrentarnos a la palabra de Dios, si no estamos alineados a los estándares, a los estatutos, lo que pende sobre nosotros es el juicio de Dios. Y lo que pendía sobre el reino de Judá, que se había vuelto a los Baales, a la idolatría, al sacrificio de niños, que era como aborto, ¿no?, a prácticas de perversión sexual, donde los hombres olvidaron su papel de hombres y las mujeres su papel de mujeres. Estamos hablando de una generación como la que vivimos el día de hoy en el siglo XXI. Hulda da un mensaje de juicio contra el pecado. No se apapacha el pecado para un profeta de Dios. Y dice en versículos 23 al 25, así dice el Señor, Dios de Israel: digan al hombre que los ha enviado a mí, así dice el Señor, voy a traer mal. Wow, esas son las palabras que no nos gusta oír de parte de Dios. Queremos bendición, no importa cómo vivamos, que Dios me bendiga. Pero aquí le dice la profetisa Hulda: voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá, por cuanto me han abandonado, apostasía, y han quemado incienso a otros dioses, idolatría, para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Se pusieron en el lugar incorrecto de parte de Dios, es decir, bajo su ira, bajo la ira de Dios. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Y de hecho ocurrió, o sea, aquí ya no hay vuelta atrás. El reino de Israel, el reino de Judá, van directo al exilio, van directo a la deportación. El imperio babilónico va creciendo y en menos de 100 años, en un proceso, este reino será llevado también a la cautividad. No hay vuelta atrás en el juicio de Dios, juicio contra el pecado. Amados hermanos, las condiciones que está viviendo el mundo en una pandemia no van a mejorar, van a empeorar. Discúlpeme por hablar de manera pesimista, pero cuando el hombre se aleja de Dios, lo que pende sobre esta generación es un juicio de Dios, el furor y la ira de Dios derramándose y no se apagará. Es decir, este mundo está buscando su autodestrucción a través de la destrucción del ecosistema, a través de la contaminación de los ríos, manantiales, mares, mantos acuíferos. Estamos destruyéndonos a nosotros mismos.
Estamos acabando con el ecosistema, con las especies, y llegará el momento en que no habrá vuelta atrás, porque la ira de Dios se está derramando sobre esta generación y no se apagará. Pero de entre esto, hermanos, amigos, hay esperanza. El juicio de Dios contra aquellos que le dan la espalda a Él. Pero para aquellos que tienen un corazón quebrantado, hay esperanza. Entonces la segunda respuesta de Dios para el rey Josías y su comitiva, sus enviados, es esta: esperanza. Pero al rey de Judá que los envió a ustedes a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor, Dios de Israel. Mire cómo habla la profetisa con autoridad. Así dice, estas son las palabras de Dios. ¿Habrá mujeres así en Jesús de Nazaret que sepan qué es lo que Dios quiere? En cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Fíjese que como dos cosas hace el rey Josías. Número uno, su corazón se enterneció, hermanos. Es decir, la palabra, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que la fe viene por el oír. Y el oír, es decir, el que se abran tus oídos, viene por la palabra de Dios. Y esto lo dice el mismo profeta Ezequiel: quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y dice que el rey Josías, al oír, su corazón se enterneció, es decir, la palabra fue poderosa, golpeando ese corazón de piedra y convirtiéndolo en un corazón de carne. Y se humilló. Y dice ahí que rasgó sus vestiduras, se humilló delante de Dios y lloró. Lloró delante de Dios. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. Ciertamente te he oído. Y por otro lado, el profeta Jeremías dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Lo que está haciendo el Señor a través de ese encuentro con esa palabra, nuestro corazón deja de ser un corazón de piedra y se enternece, como le ocurrió al rey Josías. Y se humilla de manera práctica, se pone de luto y llora por la condición de su pueblo, de su reino, de su trono, del futuro que les espera. Llora porque sabe que Dios es un Dios celoso, un Dios poderoso, que no puede pasar por alto la maldad de su pueblo, no puede pasar por alto la apostasía de su pueblo. Amados hermanos, en conclusión, el día de hoy, con esta reflexión bíblica, la pregunta es: ¿dónde encontramos a Cristo en este pasaje? ¿Dónde está Jesús aquí? Ustedes se van a dar cuenta que hay tres personajes en este pasaje que hemos leído: el rey Josías, el sacerdote Hilcías y la profetisa Hulda. ¿Sí? El rey, el sacerdote y la profetisa. Amados hermanos, nuestra teología reformada, nuestra teología presbiteriana, nos habla de que Cristo tiene un triple oficio desde las Escrituras. Y ese triple oficio de Jesús encontramos que es profeta, porque nos declara la palabra de Dios, como lo hizo Hulda. El rey envió esta delegación a consultar a esta mujer profeta. Jesús es el profeta porque nos da el mensaje de Dios, nos da las palabras de Dios. Y Calvino dice que en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y nuestro hermano Joe Fitzpatrick nos dice que las promesas del Antiguo Testamento, tanto maldiciones como bendiciones, son en Jesucristo, sí y amén. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Así que el encuentro con Jesucristo en las Escrituras es como profeta, hablándote de parte de Dios, de su Padre, el mensaje que necesitamos para el día de hoy. El segundo oficio de Cristo es el sacerdote. ¿Quién encontró el libro de la ley? En el templo, el sumo sacerdote Hilcías. El templo estaba olvidado y el culto abandonado. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo y encuentra la copia del libro de la ley en el arca del pacto. Y es Jesús quien viene desde el lugar santísimo en presencia del Padre, del Padre Celestial y nos trae y nos conecta con Dios, nos trae de nuevo a Dios. Esta dignidad sacerdotal compete a Cristo, dice la institución de la religión cristiana, por el sacrificio de su muerte. Suprimió cuanto nos hacía culpables a los ojos de Dios. Les dije que de qué manera nos movemos de estar bajo la ira de Dios a estar bajo la misericordia de Dios. Y es a través de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Sigue diciendo la institución de la religión cristiana, cito, necesitamos el sacrificio de Cristo para gozar de la eficacia y provecho de su sacerdocio. Y de ahí se sigue que es nuestro intercesor para siempre y que por su intercesión y súplicas alcanzamos favor y gracia delante del Padre. Fin de la cita. Jesucristo como sacerdote vive para interceder por nosotros. Y por eso la función del sacerdote Hilcías al ser el mediador lleva al pueblo de regreso a la ley, pero un pueblo limpio, purificado. El sacerdote lo hacía a través de la sangre de corderos, Jesucristo lo hace a través de su propia sangre. Y el último oficio de Jesús, el triple oficio de Jesús es que Él es rey. Es Josías que toma la iniciativa como rey para reformar bajo su liderazgo al pueblo de Dios. Ante el abandono del templo, él toma la iniciativa para reparar el templo, levanta fondos que había estado abandonado ese templo por muchos años, derriba los altares de los dioses paganos que el pueblo y sus líderes adoran en su apostasía. Jesús es el verdadero líder, el Rey de Reyes que nos lleva de nuevo a un camino que tiene una conclusión feliz, nos gobierna, nos incluye en su reino. Calvino en la institución de la religión cristiana nos pregunta ¿de qué nos aprovecha el reino de Cristo? El reino de Cristo es de índole espiritual, nos orienta a la vida eterna, número 1. Número 2, Jesucristo comparte todo cuanto ha recibido del Padre. Número 3, nos arma y nos fortalece con su potencia para derrotar al diablo, al pecado y a la carne. Nos reviste de su justicia y nos llena de sus dones. Y es lo que señala Calvino en la institución de la religión cristiana. Amados hermanos, el día de hoy, después de haber reflexionado este encuentro con la palabra de Dios, no es otra cosa que el encuentro con Cristo como profeta. No es otra cosa que el encuentro con Cristo como nuestro sacerdote y no es otra cosa que el encuentro con Cristo como nuestro Rey. Ahí es donde encontramos sentido para nuestra vida, en ese encuentro en las Sagradas Escrituras. Acompáñeme con una oración. Gracias, Padre Celestial, por revelarte en las Escrituras y llevarnos a Cristo, a tu Hijo, como profeta, hablando tus palabras, como sacerdote, mediando con su sacrificio, como rey, estableciendo su reino con poder, haciéndonos ciudadanos de este reino. Padre Celestial, gracias. Y te pido que si a alguien le hace falta sabiduría, que tenga ese encuentro con tu palabra. Si alguien está luchando con sus pecados, que tengan un encuentro con tus palabras. Perdón. Y si alguien está extraviado, no tiene un propósito, tengan ese encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores a través de tu palabra. Ahora, mis amados hermanos,
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cada necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz sino a ti. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a